Entonces, buenas noches, bienvenidos a esta última clase, el último tema de bioestadística. Vamos a ver en esta parte la teoría y en la otra mitad de la hora vamos a hacer el último ejercicio del último tema. Entonces, en este capítulo vamos a hacer un análisis descriptivo. Esto es de la semana 4. ¿Lista? Semana 4. Ya. Ese es de la parte de un libro que dice capítulo 3, análisis descriptivo para investigación. Entonces, vamos a recordar un poquito, ya la mayoría de esto ya hemos visto anteriormente, ya sabemos que para hacer algún estudio estadístico necesitamos tener los datos. Entonces, vamos a leer, me van a ayudar leyendo el señor Salazar. ¿Qué quiere leer? Todo. Claro. Lea, lea. ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir el análisis estadístico del total? Es muy frecuente y mucho más cuando se lleva a cabo una investigación en salud de carácter académico científico. La investigación formativa, preguntar qué procedimientos estadísticos debe utilizar en relación al análisis de datos. Se debe aplicar análisis univariado o univariado o multivariado u otros procedimientos estadísticos. Los principales criterios se utilizan para decidir por el tipo de análisis estadístico analizado. Son un tipo de investigación, el nivel de investigación, el diseño de investigación, los atributos de la variable de investigación y los objetivos de investigación, comportamiento de los datos. Ya, listo. Entonces, en esta parte vamos a ver algunos procesos estadísticos que se realizan en el análisis de datos. Ya ustedes ya tienen conocimiento de los que son los tipos de variables, lo que son los datos, los que son cualitativos, cuantitativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya. Ahora, vamos a leer el siguiente cuadro que dice principales criterios que se utilizan para decidir el tipo de análisis estadístico. Vamos a ver, el primer criterio que nos dice es el diseño de investigación. Ustedes se vayan a graduar, les van a mandar a hacer una investigación, o una tesis, o un proyecto. Entonces ahí van a recordar todo esto. Bueno, no todo, pero sí alguna parte. Lo que son las variables cualitativas, cuantitativas. Les van a mandar a hacer encuestas, les van a mandar a hacer tabulaciones, les van a mandar a hacer gráficos estadísticos. Entonces ahí se han de acordar de algo de eso. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se puede aplicar los análisis estadísticos? Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, diseños en investigaciones según el origen. Tenemos epidemiológicos, experimentales, comunitarios o ecológicos y también otros tipos de diseños. En cuanto al nivel de investigación, los análisis estadísticos pueden ser exploratorios para explorar algo, descriptivo para describir alguna variable, relacionado que relaciona, algo explicativo, algún análisis predictivo para predecir algo, que supongo que aquí es donde ustedes van a aplicar más para ver el rendimiento o la cosecha de algún alimento, algún como es predictivo y aplicativo también. Los tipos de investigación que pueden haber son si es que hay una intervención del investigador o experimental u observacional, si es que van a ustedes a estar ahí dentro de la investigación. Si los datos son primarios o secundarios, si el número de mediciones sobre la variable, aquí donde van a estar ustedes,
Si el número de medición sobre la variable de estudio es transversal o longitudinal. Y si el número de variables analíticas es descriptivo o analítico. Los atributos de la variable de investigación. Aquí está lo que ya hemos visto. El tipo de variable puede ser cualitativa o cuantitativa, así como su escala, nominal u ordinal, intervalo o razón. También el objetivo de la investigación. Ustedes saben que el objetivo de una investigación es el propósito del estudio que van a hacer según el nivel de investigación. Y por último, el comportamiento de los datos. Si van a analizar, conocer y precisar la distribución de los datos, ya que su distribución solo va a ser conocida cuando se hayan obtenido los datos, ¿no? Entonces estamos recordando algunas partes que ya hemos visto. Y por acá tenemos el análisis descriptivo. Lea, señor. El análisis descriptivo tiene el propósito de describir los caracteres típicos de la forma planetaria, así como de las características de los objetos que son libres en diferentes escalas, determinadas condiciones de tiempo y espacio. La estadística descriptiva proporciona los métodos para informar información acerca de la población. Entonces es importante tener muestras adecuadas que permitan inferir información de dicha población antes de eliminar esta información. Si su investigación es de nivel descriptivo, entonces tiene análisis estadístico y se interpretación de variables. La estadística variable incluye todas las técnicas que hacen a la descripción en inferencia de una sola variable. ¿No? Entonces, ¿cuál es el propósito de realizar un análisis descriptivo? Dice, describir los rasgos, atributos o caracteres fenotípicos de las poblaciones humanas. Cuando hacen algún estudio en una población con personas, también si es de tipo vegetal o animal, van a hallar las características. Así como de las características de los objetos que son medibles mediante diferentes escalas en determinadas condiciones de tiempo y espacio. La estadística descriptiva proporciona los métodos para recabar información. Todo lo que han visto o hemos visto es para recabar información acerca de una determinada población que se desea conocer o investigar con fines específicos. Entonces es importante obtener muestras adecuadas que permitan inferir el comportamiento de dicha población. Entonces, ¿qué significa inferir? No he escuchado. Inferir. ¿Qué será? ¿Como adivinar o qué? Disculpe, ingeniero, no le entendí. ¿Cómo preguntó? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa inferir? Nunca han inferido. Una conclusión. No es ingerir, sino inferir. Inferir es como sacar una Inferir, conclusión. como introducir algo en la población, introducir alguna cura, será, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Inferir es como deducir o sacar Una una conclusión. conclusión de algo, llegar a una conclusión. Eso significa inferir. Entonces vamos a hacer un estudio estadístico, el cual nos permita, dice, inferir, o sea, sacar una conclusión, ¿ya? Del estudio que se hizo en esa población. Dice, si la investigación es de nivel descriptivo,
¿Ya? Entonces, se requiere un análisis estadístico univariado, ¿ya? Donde no hay relación entre las variables. O sea, solo van a estudiar una variable. La estadística univariada, o sea, donde se estudia una sola variable o una sola pregunta, digamos así, incluye todas las técnicas que hacen referencia a la descripción e inferencia de una sola variable. Es decir, vamos a trabajar con una sola variable y de esa sola variable vamos a inferir una respuesta, una conclusión. Ahora, ¿qué es un objetivo? ¿Qué es un objetivo, muchachos? ¿Qué será un objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? A ver, le voy a decir. Graduarse, ser profesional. Ya. El objetivo tiene tres cosas o debe responder a tres preguntas. El qué, el cómo y el para qué. Tres cositas. Entonces, si ustedes se plantean un objetivo ahorita, ¿cuál sería? Si ustedes se plantean un objetivo ahorita, ¿cuál sería? Ya, entonces, pero falta todavía. Un objetivo es el qué, el cómo y para qué. ¿Cómo sería? Ya. Ya, pero ahora dármele bonito, ¿cómo sería? Lo que quiero pasar es Ya, pero otro mejor. Otro objetivo mejor a futuro, a largo plazo. A ver, de aquí a 2 años. Ese es un objetivo. Perseguir el objetivo para alcanzarlo. Graduarse. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, ahí les dejo para que Tener, puedan ustedes ponerse un objetivo ahí, ¿verdad? Tiene que ser el qué, el cómo y el para qué. Igual cuando ustedes vayan a hacer una investigación de algo, primerito tienen que tener el objetivo. Aquí está. El objetivo de la investigación descriptiva y el tipo de análisis de estadística. Miren cómo tienen que escribir el objetivo. Aquí está. Tienen que empezar diciendo describir, identificar, clasificar, cuantificar, verificar, caracterizar, etcétera. Así debe empezar el objetivo. Grande. Ya. Ese es para una investigación ya bien hecha. Ya, para la tesis, para el proyecto. Sí se debe empezar. Ahora acá, ¿con qué pruebas de estadísticas por variable cualitativa van a hacer? ¿Se acuerdan de la distribución de frecuencias absolutas y relativas? Las frecuencias. ¿Qué era la frecuencia? Que se repiten. Veces que se repiten la variable o el dato. Solo vimos frecuencias absolutas cuando estábamos haciendo la tabla estadística. Me parece que no vimos la frecuencia relativa. Ah, no, sí vimos. Cuando les mandé a hacer la tarea número 2, creo. O la primera tarea. ¿Y en qué prueba de estadísticas para variables cuantitativas? Pues tenemos distribución de frecuencias absolutas, relativas, medidas de tendencia central, lo que ya hemos visto. Medidas de posición. ¿Vimos medidas de posición? Me parece que no. no, ¿Vimos que, no, cuartiles? Percentiles, no. Entonces, no, medidas de dispersión. Sí, vimos. El martes vimos medidas de dispersión. eso sí. ¿Cuáles son medidas de dispersión? No, esa es medida de tendencia central. Esa. El rango también es de dispersión.
El rango es la diferencia entre el valor más grande con el más pequeño. De todos los datos que hay al principio. Eso, los primeritos son los. Ya vamos a hacer más luego. Todo eso. A ver, medidas de tendencia central. Pregunta de examen. Media, mediana y moda. Medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Medidas de dispersión. Rango. Marca de clase. Desviación media. Varianza y desviación típica o estándar. ¿Ya? Aquí nos dice también medidas de posición. No vimos, pero ahí son los cuartiles, percentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que termina en tiles, quintiles, cuartiles, percentiles, quintiles. ¿Qué es eso? Pues sirve para dividir en partes los datos. Si dice cuartiles, ¿en cuántas partes hay que dividir? Cuatro. ¿Cuatro, ¿Son cuatro? seguro? A ver, vamos a ver. Ustedes tienen una palanqueta, un pan grande. Y si van a, dije cuartiles, ¿no? Si hacen 4 cortes, ¿cuántos pedazos salen? Sí. 4 o 5. Ya repartí para el Ya repartieron el pan. Ahí está el pan. Una palanqueta grande. De la gusta. Y hacen 4 cortes. 1, 2, 3, 4 cortes. ¿Cuántos pedazos salen? 5. Este se llama cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, 4. Estamos hablando de datos estadísticos, o sea, de números. 5, 6, 2, 28, 40, 16, 21, 20, 37, 12, etcétera. 9, 5, 7. ¿Qué serán los cuartiles? ¿Qué hacemos con los cuartiles? ¿Para qué servirá aquí? ¿Para qué servirá? Hay que ordenar. ¿Ya? ¿Qué más? No, ¿para qué sirve este cuartiles? Para separar. ¿Y qué más? Separar los datos. ¿En qué? Partes igual. Ya. No igual, pero bueno. Digamos que hay 20. Sacamos los cuartiles. ¿Cuáles serían los primeros? ¿O de cuál a cuál? De ahí, claro, aquí, 8, 12. Eso, ordenando. Pues que hay 20. Queremos sacar los cuartiles. ¿De qué número a qué número irían aquí? El cuartil 1. Del 1 al 5, del 6 al 10. Bueno. 1 al 5. Acá. 5 al 10. No, acá, 1 al 4. 5. Se dice así. No. Ya. Y el último. No. 4. Ya. Vea. 9, 12, 13, 16, 17, 20. Allá. ¿Qué es diferencia? Sí, me equivoqué. Pero está muy disperso.
Está muy disperso. Por eso se llama medida de dispersión. A ver. Está muy disperso. De 1 al 4, 8. ¿Seguro? ¿Qué? Ah, el otro. 9, 12. El otro. 13, 16. El otro. 17, 20. ¿Está bien o está? Un buen profesor, pero está bonito con el pan. Puto. Ya. Este es el punto. No, ustedes lo van a hacer gasto, los chuzos, no hay puntos. Ya, a ver, entonces, ¿eso cómo se llama? Cuartiles, no, hombre. No, fíjate. Ya. Medidas de. ¿Cuántos salen ahí en el examen? Jorge Plan dice que yo comprando tarjeta de crédito y nada, así está. Medidas de. Medidas de posición. Hay cuartiles. Dividen a todos los datos de cuartiles. Hay dividibles, etcétera. Hay deciles. Sí. ¿Cómo se llaman esas? Medidas de posición. Medida de tendencia central. Media, mediana, moda. Medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Pues son el rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Seguimos. A ver. Distribución de frecuencias. ¿A quién le toca? A la niña Yanza. Claro. Y poder identificar el comportamiento característico de un fenómeno de esa posición. Cualquier investigación que puede conducir a la fundación de valores y comportamientos a las diversas medidas adecuadas. Esta posibilidad convierte las estadísticas en una herramienta vital para el tratamiento de volúmenes de datos mediante tablas, resúmenes introducidos como tablas de frecuencia. Cuando los datos son ocupados, la interpretación resulta ser más. Ya. Entonces aquí ya aparecen las tablas de frecuencia, lo que vimos el día martes. Tablas de frecuencia. Hay dos tipos de tablas de frecuencia. La una es la sencillita cuando no hay muchos datos, que se ponen todos los datos en orden porque son pocos, se ponen de uno en uno enumerando, es una tabla de frecuencia sencilla, normal. Y también hay una tabla de frecuencia de datos agrupados. Datos agrupados, que es la que vimos el día martes. De datos agrupados. ¿Ya? ¿Cuándo se hace una tabla con datos agrupados? Cuando hay bastantes. ¿Ya? Cuando el problema viene ya dicho o establecido en parte de tramos o en intervalos, como el del agua de la clase anterior. ¿Qué decir? Tantas personas pagan entre 20 y 30, el otro entre 30 y 40. Ya vienen establecidos los intervalos. Pero en el caso, cuando no les dan los intervalos, como el que vamos a hacer más luego, se tiene que hacer otro procedimiento en el que ustedes tienen que hacer los intervalos de tal número a tal número, así como eso, pero no es eso. ¿Ya? Y tienen que ver cuántos van a salir, cuántos intervalos. Digamos que hay 80 números. ¿Cómo van a armar los intervalos? De 10 en 10, de 5 en 5, de 20 en 20. Entonces todo eso se hace
con unas fórmulas que ya vamos a ver ya mismo. Pero no se asusten. Dice, y las tablas de frecuencia de datos agrupados, dice que la interpretación es más fácil, pero mentira, más difícil. Por aquí tenemos unas tablas de frecuencia, de esto ya vimos, variables cuantitativas, variables cualitativas, variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Se acuerdan de las cuantitativas? Habían continua, discreta, y de las cualitativas, nominal y ordinal. Vamos a verlo repitiendo. También vimos frecuencias absolutas, que es la que estamos viendo en las tablas, y también hay frecuencia absoluta acumulada. Esto vimos en el primer deber que les mandé a hacer, en la tabla estadística. Acá está lo mismo. Frecuencia relativa acumulada. Son simplemente más casilleros, más filas de las tablas de estadísticas que hemos venido trabajando, porque se puede hacer unas tablas de estadísticas bien grandes, pero no les queremos cansar mucho a ustedes, ¿no? Entonces, continuamos. Volvemos a ver lo que es la frecuencia. Una frecuencia se refiere a lo que les decía, a la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la variable. Frecuencia, ¿cuántas veces se repite un determinado valor de la variable? Listo, no vamos a ver nada más de eso. Seguimos. Los resultados que se obtienen con un análisis de frecuencias, bueno, tampoco es. Eso vemos al final. Una hora más. Vamos a recordarles de esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo dices que no van a venir? Frecuencia absoluta. En unos 5 minutos o 10 minutos ha de haber un receso de 15 minutos. ¿Para qué? Frecuencia absoluta. Es el número de datos que corresponde a cada categoría o clase. ¿Ya? Eso es lo que es la frecuencia absoluta. También puede ser pregunta, ¿verdad? Todos estos textos pueden ser preguntas de teoría del examen final. Número de datos que corresponde a cada categoría o clase. Frecuencia absoluta acumulada. Se calcula, dice, sumando las frecuencias de clase desde el primer intervalo hasta la frecuencia de clase del intervalo de interés. Esto vimos en el primer deber, la tablita que les mandé a hacer en el primer deber, las tablas de frecuencia. Frecuencia relativa. ¿Ya? Dice, se obtiene dividiendo cada una de las frecuencias de clase entre el número total de observaciones. Frecuencia relativa acumulada. No sé si se acuerdan cuando íbamos sumando el uno con el de abajo y salía el de acá. Y esa se llama frecuencia relativa acumulada. Y se calcula sumando las frecuencias de las clases relativas desde el primer intervalo hasta el siguiente intervalo de 1. Hasta ahí la teoría, muchachos. Y acá al último, les comento esto. Hay un programa que ayuda a hacer esto, de las tablas, de las frecuencias y todo, que se llama SPSS. SPS. Les comento la verdad, es un dolor de cabeza hasta aprender a manejar. ¿Ya? Es mucho más avanzado que el Excel, sirve solo para eso. ¿Ya? Pero no vamos a hacer en eso. Primero vamos a hacer en Excel. Es más fácil. ¿Por qué no? Porque es más complicado. ¿Ah? Si ustedes gustan, pueden hacer en Excel. Primero vamos a hacer en Excel. A ver, aquí está, miren. Ese se llama SPSS. Sirve para hacer las tablas de frecuencia. Ese es el plan. Ese es el SPSS. Si les gusta, pueden ir a ver un video, pueden hacer la tarea ahí. Ay, ahora la última. Son 4. Ya no quiero decir. Ya.
Ese es el último. Entonces, a ver, aquí vamos a hacer rapidito el ejemplo. Mirarán lo que vamos a hacer más luego. Ya miren. Dice, para realizar un estudio sobre la estatura de los estudiantes de la carrera de un laboratorio clínico, bla, 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 de la universidad, se obtuvieron los siguientes datos medidos en centímetros. Entonces, estas son las medidas de los 35 estudiantes. ¿Qué es el 35? ¿Qué símbolo de la tabla? No. ¿Cuál era el 35? Ah, se me ha olvidado. Vean que todavía hay que aplicar esas fórmulas. Ese es el número total de datos. No. Esa es la N. Número total de datos. N. Ahí está. 35. Ah, listo. Nos dice, vamos a construir la tabla estadística de datos agrupados. Verán que hay que agrupar. No van a poner los 35. Van a ser agrupados, agruparlos en intervalos más pequeñitos. Y vamos allá. Rango, marca de la clase, media aritmética, desviación media, varianza y desviación típica o estándar. ¿Cuántas cosas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ah? Entonces, como no nos da la tabla estadística con los intervalos, tenemos que nosotros hacer los intervalos. ¿Cómo sabemos cuántos intervalos hay que hacer si tenemos 35? ¿Cuál? La N es lo que sale a la izquierda abajo. Diego viene de ver. La N es esta de acá. ¿Cuál es la? Ah, entonces no es aquí. 85 vacas. Debe ser 80. Sí, aquí es 80. Casi está bien el 80. Casi es 85. ¿Qué pasa? Te copié de aquí, acá, aquí le cambié y acá no. Porque yo aquí sí, el primero, ahí se dice tuito como 80. Sí, Y el segundo con 85. sí, pero eso no es. Ya no. Sí, no es. Ahí está. Ya, ese niño se hace los deberes. Ah, ya, pero ya dejó copiar. Ya. Hay que ponerle 0 al que deja copiar, no al que copia. ¿Sí sabían eso? Ya, a ver, ya para terminar esta parte. Cuando no se tiene y hay que hacer los intervalos, a ver, para ustedes.